Bueno, entonces, en el abandono de personas, el docente tiene una doble implicancia penal, ¿sí? Por un lado, la omisión de auxilio, que tiene que ver con que, por ejemplo, un estudiante me cuenta de manera espontánea que en su casa sufre violencia y yo no hago nada al respecto, entonces hay una omisión de auxilio, porque ese estudiante a mí me está informando sobre algo sobre una situación de violencia y yo decido no hacer nada, es decir, que ante la no acción ahí estoy produciendo también un delito. Y la otra implicancia tiene que ver con el desamparo de persona. Yo, que tengo la responsabilidad de proteger a la estudiante, ¿sí? Cuestión que también está estipulada en la Ley de Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes, si yo ante el pedido de auxilio de una niña que además es mi estudiante elijo omitir ese auxilio y no cumplir, digamos, con mi deber de informar, estoy produciendo también desamparo de personas, por lo tanto, todo esto se enmarca en lo que es el abandono de personas. Y acá esto es importante. Los delitos por acción u omisión son conductas reprobadas por el ordenamiento jurídico por ser contraria a los principales valores sociales. Es decir, que sigue haciendo hincapié en que la conducta no solamente es la acción, sino también la omisión. En el caso del abandono de personas, hay una omisión del deber de informar. Yo omito mi deber de informar. Decido no informar sobre la situación. Decido no actuar, decido no activar los protocolos. Esto es una pregunta. ¿Cuál es la doble implicancia penal que tienen los docentes? Y acá aparece una guía institucional sobre cuáles son los pasos a seguir en el caso de un evento fortuito. Ahí tienen en qué libro se elabora el acta y acá tienen un pequeño resumen de cómo se elabora un acta. Cuestión que es importante que lo sepan para la materia, pero que sobre todo es muy importante que lo sepan porque en el hacer docente deben realizar actas que estén bien hechas, porque eso genera, además de que garantiza que todo el protocolo se realiza de manera prolija y ordenada, a ustedes como docentes también las protege de posibles denuncias. Si ustedes hacen un acta que está incompleta, que está mal detallada, que miente y demás, pueden generarse a sí mismas un perjuicio. Entonces, es importante que tengan en cuenta estos tips para cómo elaborar un acta. Acá dice que el libro de actas 7.5 se usa para registrar, entre otras cosas, los accidentes que, por ejemplo, se producen dentro del establecimiento escolar. Y la responsabilidad administrativa, por último, es una conducta. Ya habíamos dicho que la conducta ilícita no va a ser ni el daño y no va a ser el delito, sino que va a ser una transgresión a los regímenes disciplinarios. Es decir, que si yo tengo en un estatuto cuáles son mis deberes como docentes y yo incumplo con esos deberes o voy contra normativa, estoy generando una transgresión a esa normativa, ¿sí? ¿Quiénes van a ser los encargados entonces de impartir justicia? Va a ser la Junta de Disciplina. Entonces, una vez que se produce una transgresión al régimen disciplinario que está establecido en el estatuto docente, esa transgresión puede ser la acción o una falta tiene que ser, una falta en servicio, es decir, que yo desarrollándome como docente cometo esa transgresión. Para la aplicación de una sanción se va a requerir una serie de cuestiones. Primero, la existencia de una causa, que haya motivación suficiente, la objetividad, la aplicación de la misma de forma oportuna. Todo esto aparece en el documento súper claro, esto es como una síntesis que estoy haciendo. Claridad, ausencia de arbitrariedad, notificación al sancionado y garantía de defensa. Es decir, que todo esto tiene que estar, digamos, en el proceso post-transgresión. Esto tiene que ver más con el proceso una vez cometida la transgresión. Y en la responsabilidad administrativa, el docente responde, digamos, según lo establece el Código Civil y Comercial, por ese daño, que en situaciones suele ser de manera económica, hay una reparación económica, digamos. En la responsabilidad civil, la reparación suele ser una sanción o una pena que se debe cumplir luego, digamos, de cometido el delito y según qué tipo de delito es, ¿sí? El Código Penal, vuelvo a repetir, establece ante qué delito corresponde cada sanción y en el caso de la responsabilidad administrativa
el docente es pasible de recibir diferentes tipos de sanciones. Puede ser un apercibimiento, que es como un llamado de atención, una suspensión, el traslado de establecimiento, la cesantía, es decir, que deje el cargo, o la exoneración. Entonces, estas pueden ser, digamos, las formas en las que responde la Junta o lo que puede dictaminar la Junta frente a la transgresión del lado o el docente. Y acá hay una cuestión importante. No siempre que hay responsabilidad penal hay responsabilidad civil, y no siempre que hay responsabilidad civil hay responsabilidad penal. Pero cuando hay responsabilidad civil y penal, siempre también, además de esas dos, va a haber responsabilidad administrativa, porque estoy cometiendo una falta en servicio, ¿sí? Una transgresión. Entonces, eso es lo más importante respecto a los tres tipos de responsabilidad. Ya saben, si tienen alguna duda, lo he hecho súper rápido, pero si tienen alguna duda, me lo comentan en el grupo y les mando un audio.